Muy buenos días. Ya hemos visto los 7 sellos, hemos visto las 7 trompetas y nos toca ahora las 7 copas. Pero antes de entrar a las 7 copas, hay una introducción muy interesante. Nos presentan a 3 individuos, 3 personajes que tienen que ver mucho con el resto de la tribulación. Dice, empezando en el capítulo 13, si tienen sus Biblias ahí, capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, cuando la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento y ahora en Apocalipsis, habla del mar, se refiere al lado gentil. O sea, que esta bestia viene del mundo gentil. Normalmente muchos piensan que el anticristo va a ser judío, pero creo más bien que el anticristo en este caso va a ser gentil. Ahora, anticristo, esta palabra en Apocalipsis realmente no aparece. Se aparece como la bestia, aparece como alguien que viene a sustituir o quiere sustituir al Mesías en su autoridad y en su poder. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que esta bestia es una bestia que recibe su autoridad y recibe su poder y recibe el trono de parte del dragón. Recuerdan ustedes, el dragón, se habló de él anteriormente. El dragón es Satanás. De modo que ahora tenemos 3 personajes, decía. La primera bestia, el anticristo. Satanás, que es el que le da la autoridad y el poder. Y luego tenemos a la tercera, que es la bestia del falso profeta. Los 3 tienen un papel preponderante y por eso es bueno que los introduzcamos y los conozcamos un poquito más. Ahora, cuando estudiamos estos pasajes, no podemos ignorar la enseñanza del profeta Daniel. El profeta Daniel, pues también incluye el capítulo 2, el capítulo 7, para hablar de los imperios mundiales, imperios que fueron históricos, imperios que sí existieron. La palabra del Señor nos dice que hay 4 imperios, y Daniel nos lo asegura también, pero el primer imperio era el imperio babilónico, es decir, un imperio poderoso, fuerte, que ya hemos venido estudiando de él, profetas involucrados como Jeremías y otros que hablan mucho de Babilonia. Pues el imperio babilónico era muy fuerte, se creía nadie podría conquistarlo. Sin embargo, los medo-persas vinieron y lo conquistaron. Los medo-persas se dividieron, entonces uno de ellos se salió de la historia, pero el otro continuó. Pero estos medo-persas también estuvieron en poder, en autoridad. El segundo, pues, imperio. Pero el tercero viene y conquista a los medo-persas. Este es el imperio griego, bajo la autoridad de Alejandro. El imperio griego vino a destruir todo lo que los medo-persas habían logrado, y ellos fueron los que salen ahora en la escena. Ahora, cada uno de ellos nos va a representar un periodo también de la historia. En Daniel nos habla de 4 imperios, que realmente el cuarto imperio es el imperio romano, pero ese no entró en circulación, digamos, en poder, en acción, porque realmente el emperador no tuvo hijos, sino que tuvo 4
individuos que lo siguieron. Dice Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Estos cuatro tomaron el lugar de Alejandro y ellos fueron los que prácticamente se dividieron el imperio, y no hay un imperio romano fuerte, sino más bien un imperio dividido. Bueno, pero hablemos un poquito del dragón. El dragón, ya dijimos, es Satanás, es la serpiente antigua, el dragón es el diablo. Pero el diablo entra en acción porque es el que le da la autoridad a la primera bestia, que nosotros le llamamos el anticristo. Dice en el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora recuerden ustedes otra vez, 42 meses es igual a 3 años y medio, es igual a 1260 días, de modo que 42 meses es la mitad de la tribulación. Y dice en el versículo 6, abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos, vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, resumiendo, ¿qué es lo que esta primera bestia realmente nos va a presentar o nos va a enseñar? La primera bestia es una autoridad política, geográfica, una autoridad económica. Este anticristo, lo vamos a ver en acción, promueve la adoración a Satanás y a su persona. Ahora, muchos han dicho, bueno, ¿y cómo sabemos si no está ya el anticristo entre nosotros? Bueno, Pablo lo menciona y dice, cuando está hablando del espíritu del anticristo, él dice que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Ahora, viendo las señales, viendo todo lo que está pasando, si el anticristo, esta bestia, va a nacer y va a crecer y va a pasar por niñez y juventud, etc., creo que también podemos decir, ya vive, ya existe. ¿Dónde? No sabemos. ¿Cómo va a venir? No sabemos. Pero este anticristo va a tomar un papel, como decía, preponderante, y lo vamos a ver, blasfemando contra Dios, blasfemando contra la morada de Dios, blasfemando contra los que habitan en el cielo, y será adorado 42 meses. Él va a hacer milagros, él va inclusive a aparentar una resurrección para hacer algo semejante a lo que experimentó el Señor Jesucristo. Lean ustedes Apocalipsis capítulo 13, del 1 hasta el 18, y encontrarán entonces la explicación de esa primera bestia. Luego dice en el versículo 11, después otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, este creemos que sí es judío, es un falso profeta, se le llama también a la segunda bestia. Hace grandes señales, dice en el versículo 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra. Y hace las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, paremos un momento. Recuérdense que cuando hablábamos de los 144,000 testigos, 144,000 evangelistas, 144,000 enviados por Dios para proclamar la salvación, Dios les puso una marca, Dios les puso un sello para que ellos fueran librados de muchos de los terrores que iban a venir. Ahora la bestia hace lo mismo. Quiere imitar, pero acuérdense, la bestia imita, pero no iguala. La bestia viene y trata de imitar también y ahora va a poner un sello en todos aquellos que le siguen. Un sello dice que va a afectar la vida económica también. Un sello que si todo aquel que lo tiene podrá comprar y vender, pero el que no lo tiene no podrá hacerlo. Miren ustedes en el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, 666. Alguien comentaba, dice, no pudo ser 777 porque el 777 es un número perfecto y él no era perfecto. Llegó lo más cerca posible. Llegó al 6, pero no llegó al 7 cuando estudiamos la interpretación en hermenéutica, lo que los números significan. Bueno, aquí tenemos entonces ya las tres bestias en un intermedio. Antes de entrar a las 7 copas, se nos presentan estos porque ellos van a tener mucho que ver en lo que sigue. Ahí está pues la bestia, la primera, que sale del mar, que se le llama el anticristo, con mucho poder, autoridad que le da Satanás, el dragón. Y la segunda bestia, una autoridad que sale de la tierra, creemos que este sí puede ser judío, y es un falso profeta, que va a estar impulsando la adoración, la veneración a la primera bestia. Ahora, cuando tenemos a esos tres, usando la palabra que aunque no aparece en la Biblia, Trinidad, llamamos la Trinidad Santa, la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero aquí está una Trinidad maligna, una Trinidad compuesta por el anticristo, por Satanás y por el falso profeta. Bueno, leyendo pues rápidamente el capítulo 13, ya tenemos a los tres personajes que vienen en un paréntesis antes de entrar a las 7 copas. Las 7 copas son las postreras plagas que empiezan en el capítulo 15. Pero antes tenemos en el capítulo 14 algo más que podemos subrayar esta mañana rápidamente. Bien, ¿qué hablamos del capítulo 14? Dice, después miré, y he aquí, el cordero estaba en pie. Este cordero es el que vimos anteriormente desde el capítulo 4, el capítulo 5 de Apocalipsis, y ahora lo vemos en este capítulo. Pero también en el capítulo 7 nos habla de los 144,000 y nuevamente viene a hablar de ellos aquí en este capítulo 14. Y dice que estaban de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y su padre escritos en su frente. Hablábamos de la señal del anticristo para sus seguidores. Los 144,000 tienen señal también, pero son seguidores del Cordero. Y aquí viene algo precioso, el cántico de los 144,000. Dice que cantaban un cántico nuevo, algo que quizá los ángeles no podían cantar. Algo interesante otra vez. Habían arpas. Les decía a ustedes, especialmente en Apocalipsis, va a haber 2 instrumentos que resaltan, las trompetas y las arpas. Pues aquí está un coro
144,000 personas cantando con arpas y con sus voces, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, que ya los vimos, y de los ancianos, que también ya los vimos, aquellos que pusieron sus coronas a los pies de Cristo. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hay un himno antiguo que cantaban antes que decía que cuando los 144,000 empezaban a cantar Santo, 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 o a darle gloria al Cordero, los ángeles tuvieron que quedarse callados porque ellos no conocían tal canción, ellos no conocían tal mensaje, ellos no habían experimentado la redención que los 144,000 estaban experimentando y predicando también. Y dice en el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y ellos empezaron a cantar. Pero dice en el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y mire aquí, y toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios, dadle gloria. Entonces, aquí creo es donde se va a culminar la profecía de que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Es hasta acá. No necesariamente tenemos que decir que hasta que todo el evangelio sea alcanzado o haya alcanzado a todo el mundo, quizá al mundo conocido, pero aquí viene a culminar que sí, toda lengua, toda tribu, todo pueblo y toda nación va a tener la oportunidad de escuchar el evangelio. Alguien me preguntaba, ¿entonces van a haber salvos en la tribulación? Sí, sí van a haber, porque los 144,000 van a tener resultados. Los 144,000 van a pregonar el evangelio y muchos van a recibir esto. Y dice el versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué claro es la escritura cuando habla de esto. Pero dice en el versículo 13, un versículo de consuelo también. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esto lo hemos visto ya, aún ahora en nuestra era, en nuestra época, hermanos que hicieron grandes obras para el Señor, gran trabajo ganando almas, edificando a la iglesia, han muerto y han pasado, pero sus obras con ellos siguen. Seguimos hablando de aquellos grandes misioneros, seguimos hablando de aquellos que cegaron en su tiempo, pero ahora siguen cegando porque sus obras con ellos siguen también. Ahora en la tierra es cegada, dice, el Señor pues tiene que ejercer ahora su ira contra aquellos especialmente que se dejaron marcar en su frente o en su mano el número 666. Vamos a entrar ya a las 7 trompetas. Hoy no entramos. Las 7 trompetas empiezan en el capítulo 15 y es una última demostración de autoridad y de gloria de Dios ante el pueblo
del judío o de los judíos. Las 7 copas son otra vez 7 juicios. 7 juicios tremendos. Se ha fijado como que han venido en aumento. Los 7 sellos hicieron daño tremendo. Las 7 trompetas continuaron, pero ahora las 7 copas concluyen. Y entonces viene ya la venida del Señor con su iglesia. 7 años después de que el Señor había venido por su iglesia. De modo que, hermanos, nosotros que ya hemos sido redimidos y creemos en Cristo como nuestro Salvador, no le tengamos miedo a estas plagas, no le tengamos miedo a estos sellos, trompetas y copas, porque no son para nosotros. El Señor nos preparó para su venida, no para su ira. Esto viene a aquellos que no quisieron escuchar, que no quisieron recibir. Ya la iglesia ha sido arrebatada, pero ahora vienen los 7 años de tormento, 7 años de suplicio, 7 años de dolor, de muerte. Y al terminar los 7 años, la iglesia que había sido arrebatada al principio, ahora regresa con el Salvador e inicia una nueva etapa que llamamos el milenio. De eso hablaremos también más tarde. De modo que espero que vayamos adelantando. Hoy nos fuimos bastante rápido, pero ustedes lean de nuevo el capítulo 13, por favor, de Apocalipsis, y vean la descripción, vean la autoridad que se les da, vean el trabajo de la primera bestia, el anticristo, vean el trabajo del falso profeta, que es el número 2, la segunda bestia. Al leer el capítulo 13, ustedes van a ver 2 personajes malignos, diabólicos, porque están bajo las órdenes de Satanás. Cómo tratan de destruir la obra de Dios. Cómo tratan, al ver cómo el evangelio va todavía aumentando y creciendo, los 144,000 haciendo su obra, ellos atacan con fuerza. Pero estos 144,000 son llevados a la presencia del Señor, habiendo cumplido su tarea, y entonan un himno que ni los ángeles pueden cantar. Qué precioso, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios les ayude. Tenemos que terminar